Vamos a empezar nuestra prédica en esta hora y vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este día. Que bendiga esta palabra, Señor, y úseme para bien, Señor. Bendiga a cada que está escuchando esta prédica, que usted lo pueda bendecir en todo momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Los invito a que vayamos a abrir el libro de Hechos 16, Hechos capítulo 16, versículos 19 al 24. Vamos a leer el tema de mi predicación es el poder de la alabanza. Y dice de la siguiente manera en el verso 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba en gran manera a sus amos adivinando. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotándoles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en cepo. Amén. Aquí nos explica de que Pablo y Silas fueron capturados porque los amos de la muchacha que tenía el espíritu de adivinación los tenían aprendidos, ¿verdad? Porque dice que dice en el versículo 19, en el versículo 20, dice: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Aparte de que eran judíos, estaban en contra de ellos, ¿verdad? Porque eran romanos. Entonces, Pablo y Silas, o sea, más que todo los líderes, o sea, los amos más que todo, estaban en contra de Pablo y Silas. En el 25 nos habla de Pablo y Silas que cantan en la prisión y dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Qué bendición, ¿verdad? Que ellos no tenían ninguna vergüenza, ¿verdad? Porque nos habla de que ellos a la medianoche estaban predicando. Y qué bueno, ¿verdad? Porque ellos no estaban afligidos, sino que al contrario, ellos estaban fortalecidos, ¿verdad? Entonces sigue diciendo del 26 al 29 el gran terremoto que hubo. Y dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Amén. Aquí nos habla de que este gran acontecimiento no fue algo natural, sino que fue sobrenatural, ya que dice que de repente un gran terremoto, de tal manera los cimientos de la cárcel se sacudían al instante y se abrieron las puertas. Entonces, viendo esto, el carcelero, él se quería matar, pero Pablo le dijo que no lo hiciera porque todos estaban adentro, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo el versículo 30 y 32. La conversión del carcelero.
Y dice, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¡Qué bendición! Porque aquí se convirtió el carcelero. El carcelero se convirtió porque al ver el gran amor que tenían hacia el carcelero, ya que les dijo que no se matara. Entonces, qué buen testimonio que ellos hicieron. Y sigue diciendo que de la misma manera, en el 33 y 34, el carcelero sirve a Pablo y a Silas, y tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas, y enseguida se bautizó él y todos sus siervos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Amén. Aquí dice que el carcelero no solo se había convertido a Dios, sino que también les había lavado las heridas a Pablo y a Silas, ya que ellos habían sido azotados. Entonces, vamos a seguir viendo. En el 35 y 36 de Pablo y Silas regresan a la prisión. Y dice: cuando fue el día de los magistrados, enviaron a los alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Amén. Y aquí dice que Pablo y Silas dejaron la prisión, pero siempre estaban escoltados por el carcelero, bajo la custodia del carcelero, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta que podemos ver el gran poder de la alabanza, ya que vemos de que por medio de su canto, que ellos estaban cantando a la medianoche, vemos de que el carcelero se convirtió a Dios, y que bueno, no solo él, sino que toda su casa también. Y dice que a esa misma hora de la medianoche, en esa misma hora, se bautizaron, dice la palabra de Dios, que se bautizaron, y se bautizó él y su familia. Y pues, ¿cómo debemos nosotros aplicarlo a nuestra vida? Nosotros lo debemos de aplicar estando, ya sean las pruebas o en las luchas en que nos encontremos, no solo por medio de mímicas o de canto, o de, más que todo, predicando la palabra de Dios, sino que también en la alabanza, ya que la alabanza es un medio muy poderoso para que otro se convierta. Y vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias porque usted ha bendecido este tiempo, que usted nos pueda seguir ayudando y bendiciendo en todo momento. Gracias porque usted bendijo a Pablo y a Silas y se convirtió el carcelero. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.